Víctor Pornoy, bienvenido a La Señal nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Acércate más al micrófono, así te escuchan mejor. ¿Cómo no? La silla tiene sus rueditas, así que Acá te va a estamos. facilitar. Antes de ingresar, estábamos repasando el panorama. La gran cantidad de novedades que se dan día a día, en algunos casos inesperadas, la volatilidad del proceso mundial, ¿no? Y la velocidad. Hay Ujú. una velocidad y una simultaneidad en el tiempo y en lo geográfico que es impresionante. Cosa que creo no se daba en la historia de la humanidad. Ujú. Porque, bueno, de repente había una parte del globo en donde se ponían de acuerdo y empezaba a desarrollarse, por ejemplo, el mercantilismo, ¿no Claro. es cierto? Pero Todo a lleva un unos kilómetros, proceso. claro, pero a unos kilómetros de ahí, de repente seguían en el medioevo, ¿no es Ujú. cierto? Con el señor feudal, la gleba, porque, bueno, porque así era el proceso en ese momento. Yo creo que hemos llegado a un punto tal que por ahí valdría la pena en algún momento detenerse, que para ver por qué, que hace que los fenómenos se estén dando a permanentemente interactuando En entre distintos sí puntos. y en distintos Ujú. puntos, Claro. ¿no? Y eso es algo muy interesante porque entonces estamos todos, es como que la globalización, que aparentemente era un fenómeno que tiene que ver con el agotamiento del modelo keynesiano allá por los 70, 80, y que, digamos, era el nombre de un proceso, la globalización. En realidad la globalización empezó en la medida en que los pueblos de la Tierra empezaron a moverse, ¿no es cierto? Como cuando, por ejemplo, los europeos tuvieron que ir hacia el oeste en vez de hacia ir al este, Ujú. porque no podían llegar, pero venían a las Indias, venían a buscar a las Indias las especies, y ese fue el origen del, digamos, del conocimiento de la existencia de América por parte de los europeos, vamos a llamarlo así, porque creo que ya es hora de que nos pongamos en un pie de igualdad y no hablemos más de que nos descubrieron. Nosotros estábamos, o bueno, nuestros antepasados. Ujú. Quiere decir que la globalización es un proceso que viene hace muchos años, nada más que va avanzando en la medida que que se producen avances tecnológicos y se producen avances en las sociedades en donde esos avances tecnológicos se van Esto produciendo. genera una situación compleja para la información, ¿no? Recién hablamos, por dar un ejemplo. Hay mucha gente que todavía no sabe que la OPEP se acercó al BRICS, por ejemplo. Y eso, te digo, representa, no sé, hemos hablado de revoluciones con tanta liviandad para leves transformaciones. Eso es una revolución económica muy importante. Y así siguiendo, y así siguiendo. Esto se da de un día para el otro y hay una gran intencionalidad de los medios concentrados de enfocar el mundo de 30 años atrás, Claro, y para tapar que todo esto. todos digamos, no, hay que quedar bien con el norte, que es el dueño de la pelota. Sí, este tema, por ejemplo, de la OPEP, ¿no es cierto? Que en donde el peso pesado era Arabia, Ujú. y era con el cual Nixon Claro. había llegado a un acuerdo para que ante el problema que había por el crecimiento de la masa de dólares a nivel mundial y el no crecimiento de su contrapartida, que era el oro, Ujú. había necesidad de dar algún elemento que le diera credibilidad a ese crecimiento del circulante. Y entonces hubo el acuerdo con Arabia Saudita, en donde ellos iban a manejar todas las ventas de petróleo en dólares, y a cambio de eso Estados Unidos era como que se hacía cargo
y hacía un portaaviones de Arabia Saudita, Ujú. se hacía cargo de la defensa y era el punto central de ellos. Y eso es un tema muy interesante porque entonces se abre en varios lados. Se abre por el lado del dólar, pero también se abre por el lado de lo que está pasando en el cercano oriente. Por lo pronto, queda como único emisor universal Estados Unidos. Sí, con relación al dólar, sí, eso es Ujú. así, eso era la idea desde Bretton Woods. Sí. Pero llegó un momento en que la paridad dólar-oro no Ujú. se podía sostener, Ujú. que poco después le costó la cabeza también a De Gaulle, Ujú. porque por eso le armaron, en gran parte del Mayo francés tiene que ver con que De Gaulle reclamó el oro de Fort Knox y por lo tanto entonces los norteamericanos se encontraron con una situación que no podían resolver. Entonces, por un lado, avanzaron con el tema de los petrodólares, y con el otro lado le hicieron el Mayo francés, que a todos nos pareció Maravilloso. realmente hermoso, pero en realidad tenía ese sustrato Ujú. también, ¿no es cierto? Entonces, esto con relación al tema de los dólares y su sustrato hasta ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo hubiera, digamos, leo los diarios en general, como vos señalabas antes, no me entero que Arabia Ujú. dejó caer ese acuerdo. Claro. En estos días lo dejó caer y al mismo tiempo Arabia hace un acuerdo bajo digamos, China, ¿no? la Con bendición, Irán. digamos así, de China, con el malo de Irán. Ujú. Con lo cual, entonces, la otra pata, que era que Arabia era la pata fuerte de Estados Unidos en el Medio Oriente, o en el Cercano Oriente, también se cae. Ujú. Es decir, empieza a haber toda una movida muy grande que también está asociado al nivel de producción que alcanzó Rusia. Con lo cual, al fin de cuentas, la OPEP es un grupo de países que quiere manejar la oferta en Rusia, su beneficio. Rusia logra desarrollar su producto, Sí. por un lado, en dos instancias importantes. Uno con la caída de Yeltsin y el advenimiento de la nueva situación política liderada por Putin. Pero en este último tramo, con sanciones que operaron como efecto boomerang. Si no me dejan participar del esquema financiero a nivel internacional, por ahí creo otro. Y si no me dejan comercializar bienes de producción y consumo con Europa, por ahí aumento la producción y comercializo con Asia, con Eurasia, con África. Bueno, claro, ahí se va sumando la otra pata, porque esta OPEP Plus, Ujú. que nos lleva también a lo que es lo que llamamos el BRICS Plus, Más, claro. este, tiene que ver justamente con estos cambios que se están produciendo a mucha velocidad y que son muy relevantes. Estamos hablando de lo que era el núcleo de Estados Unidos en lo que es el tema dólar, el sostén del dólar por el petróleo, en términos del sostén eh, estratégico militar en la zona del cercano oriente para justamente en línea con Israel. Ujú. Y por el otro lado, estamos hablando de una alianza muy fuerte que se empieza a dar entre los productores de petróleo para poder manejar los precios del petróleo y con Irán, que era el malo de la película. Ujú. Entonces, todo esto tiene un trasfondo y unas situaciones genera a nivel político, económico, estratégico, que realmente son revolucionarias. Y todavía este es el comienzo, porque esto es lo que yo creo Claro. que hay que tener en cuenta. Bueno, la Esto es el aspiración comienzo. de China es lograr
equilibrar la situación. Una especie de conducción multipolar, pero en un sentido integrador y equilibrado, no bélico. Y no porque sean más buenos, sino porque no les conviene en este momento una conflagración abierta. Y me parece que hay naciones, sobre todo las de Eurasia, los BRICS en general, a pesar de las diferencias internas que hay, que trabajan para que haya una paz, porque la paz representa inversión y comercio, que es lo que necesitan, ¿no? Sí, además, fíjate una cosa, yo creo que históricamente China nunca ha sido un país agresor. Ujú. Ningún país agresor hace una muralla. La muralla la hacen los que se defienden. Y China está atravesada por una muralla, la famosa muralla china. Y, ¿por qué digo esto? Porque me parece que tiene que ver y tenemos que pensar en que hay como una filosofía distinta, ¿no es cierto? Los hindúes también tienen otra filosofía que no tiene sus puntos comunes y sus divergencias, Sí. pero que son oriente, o sea, el confucianismo y el budismo son filosofías que en realidad no apuntan a la violencia. Ujú. Después, cada una tiene sus derivados y podemos pensar las sociedades en términos de esas filosofías, también esas sociedades. Pero eso creo que es importante. ¿Por qué? Porque por lo menos para mí, lo que yo veo es que hay un estado de construcción permanente en donde lo que se busca es el desarrollo sin meterse en la historia del otro, Ujú. sino es un convivir cada uno y veremos quién, en todo caso, Lo cual es el implica mejor. un aprendizaje grande de las dos potencias eurasiáticas, porque ¿Sí? en otro momento, aún desarrollándose y teniendo un potencial muy fuerte, fueron muy verticales y muy entrometidas en las acciones del resto de las naciones. Creo que tanto el gobierno, el Estado, podríamos así decir, ruso, como el Estado chino, entendieron que no se puede disciplinar en la religión, en la economía, en la formación, al conjunto de lo que hoy China llama civilizaciones. En otro momento, inclusive, Víctor, estamos hablando con Víctor Pornoy aquí en el estudio de la gráfica, yo pensaba, tanto China y en mayor medida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se perdieron América Latina por no tolerar, entre otras cosas, el cristianismo, ¿no? El tema del ateísmo, aún hoy parece un chiste, ¿no? Pero el tema de la exigencia del ateísmo para la militancia fue eh, muy negativo con los islámicos en Asia Occidental y con los cristianos en América Latina, donde a pueblos profundamente creyentes se les exigía una cultura determinada que no iban a tener y no tuvieron, y ahí hubo un hiato muy importante entre otros intereses, ¿no? Es decir, creo que hay un aprendizaje, una maduración de esas civilizaciones, ¿no? Sí, yo te voy a decir, yo me refería, había hecho este paralelo entre China e India, Ujú. que además tienen su propia pica entre sí Sí. históricamente. El caso de los rusos, a mí me parece que ha habido una situación muy, muy potente, ¿no? Porque eh, efectivamente ellos, estamos hablando de países que ya son distintos, lo que era la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética de Rusia. Sí. Distintos en determinados aspectos. En Ujú. otros uno ve que hay como una Continuidad. continuidad. Sí, sí. Desde Alexander Nevsky, ¿no? Contra el Imperio Sueco, Ujú. después con los franceses y con Hitler, y ahora enfrentando a la OTAN, uno se da cuenta de esa filosofía que tienen como de, bueno, que vengan, porque Ujú. nosotros no atacamos, que vengan. Ujú. Ucrania era parte de la vieja Rusia, de hecho, Rusia se crea en la Rus de Kiev, Ujú. allá por el 1000, Así es. o el 900, o el 1000, se crea, entonces Rus quiere decir población en realidad. Sí. Tal vez Stalin cometió algún error allí también Sí, a la pues, hora de difuminar o de intentar difuminar la identidad ucraniana
y las provincias son importantes. Claro. Es decir, cada uno viene de donde viene, ¿no? Exactamente, y eso es lo que yo veo que se está respetando mucho en todos estos países que están integrando, sobre todo en los núcleos de los BRICS, que son China, que son Rusia, y que son, bueno, está también Irán, está Sí, está Bielorrusia al otro lado. sí, Sí. hay una serie de Y países, todo lo que es la Unión Económica Eurasiática, ¿no? Que es muy fuerte, muy en donde potente. hay un respeto por lo que, incluso para los rusos, son 4 millones de kilómetros menos, de los cuales una También parte... es cierto que tienen una densidad baja. Es decir, tienen problemas para poblar. Para poblar, sí. A pero diferencia de China y de India que lo han pensemos resuelto. que Kazajstán son riquísimas en petróleo. Toda esa zona, ¿no es cierto? Sí. Es una zona que perdió a los rusos como imperio, llamémoslo así, pero con el que han aprendido a convivir de una manera extraordinaria. Está la Organización de Shanghái, sí. Todos estos acuerdos, que es un entretejido cada vez más nutrido, digamos, está alcanzando un grado de fortaleza, les da un grado de fortaleza a todos estos países, que yo creo que cada vez va a ser más difícil frenar el avance que esto genera. De hecho, hemos visto ahora los viajes, así como China junta a Irán, o sea, junta a un conflicto que es casi milenario entre los sunitas y los chiitas. No, eso es importantísimo. Es importantísimo. Los rusos van y están en Corea del Norte, le dicen a los muchachos de Corea del Sur que se queden tranquilos, que si no se meten no va a pasar nada. Va a Vietnam, con Vietnam se resuelve también el tema que Vietnam tenía con China. Es decir, se empieza a reconstruir una cosa, y estamos hablando de por lo menos la mitad de la población mundial, casi, y de fuentes productivas de todo tipo, que en algunos campos tienen un nivel tecnológico de punta. El que sigue la información, por lo menos la que podemos dar, comprende que hace un buen tiempo China lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta, nueva etapa, digamos, y se empezó a desarrollar rápidamente. Hubo adhesión, hasta que empieza la guerra en Ucrania. Y los conatos, bueno, los demócratas en el gobierno, una política belicista muy aguda, los conatos de conflicto en otras zonas, en los Balcanes, Nagorno-Karabaj y, por supuesto, Medio Oriente, ¿no? Entre otros lugares. La sensación es que los pueblos involucrados y muchos de sus gobiernos, no todos, pero muchos de sus gobiernos dicen, necesitamos corredores comerciales, no de los Juegos Olímpicos, corredores comerciales. Necesitamos la Franja y la Ruta, necesitamos planes de inversión, y eso no se puede hacer en medio del bombardeo. Y estos tipos lo único que nos proponen es el bombardeo, mientras que estos otros nos dicen, nosotros podemos establecer, tanto por vía marítima como por vía terrestre, inversión, zonas de contacto, básicamente de Asia hacia Europa, y inversiones productivas relacionadas con los recursos naturales que cada uno tiene en su territorio. Sí, y ahí yo diría dos cosas. Por un lado, hay muchísimas sanciones contra los rusos, pero Europa sigue consumiendo gas ruso, pero cantidades, no es Hungría solamente. No, claro, Hungría sincera, dice, esta es la verdad, esta es nuestra verdad. Claro, no. Entonces, por eso es que Orbán puede hacer el tour que se manda de una punta a la otra, no deja títere sin visitar, y nadie le puede decir nada más allá de los reclamos formales y qué sé yo. Pero además de estas cuestiones, a mí me parece que lo que no se puede obviar es el tema de los mercados. Sí, ok, gas ruso, una cantidad de alimentos, productos, materias primas, pero
a ver, ¿quién tiene un mercado como el chino? Son 800 millones. Y no tiene problema en abrirlo a empresas productivas. Claro, y que vengan a producir y que Bajo control vendan. del Estado, por supuesto. Ah, no, bueno, este es No le el va a punto. entregar el país mano Y llave en mano. menos ahora. Claro. Cada vez queda más claro, digamos, cómo es el armazón. Pero este tema el cruce que provocó la globalización, digamos así, neoliberal de los años 80 y 90, en términos de que se deslocaliza la producción Claro. y se integra nuevamente en algún lugar para venderle a todo el mundo, ¿no? Hace que es muy difícil bajar la persiana totalmente. Incluso para Estados Unidos es complicado, a pesar de que es un poco la línea que estaría llevando adelante Trump, que ya intentó la vez pasada. Pero esta cuestión es muy importante, porque por un lado está la parte productiva, que está desparramada en el mundo, y por el otro lado, más allá de que se pueda, en determinadas producciones tecnológicas, decir, no te compro a vos. ¿Sabes qué pasa? Están aplicando planes de ajuste pero como está los el que nos mercado. aplicaban a nosotros. Si yo no le puedo vender a China, que son 800 Pierdo millones, plata, claro. ¿a quién le vendo? ¿Al mercado norteamericano? Totalmente. ¿A los latinoamericanos? Además que sanciones de fundamento ideológico, eso a un empresario, Sí. digamos, vos le decís, claro, no, lo que pasa es que son malos. ¿Y a mí qué me importa? Claro. Y si no, Tesla, fíjate Tesla. Paró lo de México porque tiene temor de que le apliquen en Estados Unidos unos derechos especiales, violando el acuerdo NAFTA, el tradicional acuerdo NAFTA. Pero la principal fábrica de Tesla está en China. Cuando empieza a caer la producción alemana debido a esto, después de haber sido el motor, ¿no? Sí. Le preguntan a Kissinger en el primer tramo, antes de su muerte, ¿qué deberían hacer los productores alemanes? Y radicarse en Rusia. Claro. Es una locura, digamos. El panorama en que ha entrado el planeta es difícil. Yo entiendo que para la gente sea difícil de entender, no necesariamente la información siempre está disponible, pero si miramos un poco más nos vamos a dar cuenta qué rol importantísimo que podría cumplir la Argentina en este mapa multipolar, ¿no? Justo a eso quería ir, justo a eso, porque en medio de todo esto, primero, yendo ya más hacia el escenario sudamericano o latinoamericano, tenemos, que México y Brasil es parte ya de los BRICS, hay varios países que han pedido, y Venezuela va a la reunión de los BRICS, a la presidencial. Especialmente invitado por Putin. Exactamente. Y Venezuela está diciendo, el petróleo lo voy a arreglar con ustedes. ¿No? Que es un salto enorme para lo que es Venezuela, que no pudo resolver todavía una cantidad de cuestiones vinculadas a la elaboración más sofisticada de los derivados del petróleo. Pero bueno, aquí hay una cosa que es muy importante y que históricamente Argentina siempre tomó en cuenta. Por eso Argentina siempre estuvo, como todos estuvimos, pero Argentina siempre estuvo integrada al mundo. Claro. Yo no sé si te acuerdas una conversación que tuvimos hace un tiempo atrás, era como nosotros siempre estuvimos integrados al mundo a través de Inglaterra principalmente y en menor medida Europa. Por eso fuimos neutrales en las dos guerras. No es porque no nos importaba nada, sino porque los dueños del país querían poderle exportar alimentos a Inglaterra. Y si nosotros nos poníamos contra el eje, los barquitos nuestros no llegaban. Terminada el conflicto y terminado la época de esplendor de Inglaterra, una parte muy importante de nuestra clase dirigente quedó maravillada con los Estados Unidos, con quien nosotros tenemos que tener todo tipo de relaciones, claramente. Pero Estados Unidos nunca va a poder ser nuestro socio en la construcción Quedó profunda. cegado.
porque ellos producen lo mismo y más que nosotros. Pero además ahora están descapitalizados en el terreno parcial, lo cual hace que no puedan proponer planes de ayuda. Es decir, Estados Unidos, porque los planes de ayuda norteamericanos, se llame Marshall o Alianza para el Progreso, depende del continente, tenían un sentido político para ellos y era lógico que muchos países los absorbieran. En este momento Estados Unidos no está en condiciones de ofrecer dinero para la inversión que las otras naciones deseen. No, y además hay una cosa que es natural. Los países que están en los BRICS, que este es el gran problema que vamos a tener y que tenemos. Los países que están en el BRICS son nuestros socios naturales. Claro. Y estoy hablando de Brasil, estoy hablando de China, estoy hablando incluso de Rusia y de Irán. Son los India, países, sí. y la India. India vino a la sobre Argentina todo. a pedirle a la Argentina que ingresara al BRICS. Claro. Eso no lo hacen los indios con todo. Pero no, porque ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si nosotros queremos desarrollar un modelo propio argentino de crecimiento para el siglo XXI, tenemos que repensar una cantidad de cosas y básicamente nuestra orientación principal tiene que ser con estos países. No es una cuestión ideológica, es una cuestión natural. Ellos consumen lo que nosotros producimos y nos pueden ayudar a reconstruir el aparato productivo de nuestro país. No hay otra. Víctor Pornoy, gracias. La verdad, un placer. No, muchas gracias. Dedicarle un buen bloque del programa a charlar de política internacional con vos. Muchas gracias, realmente me encanta tener la posibilidad de poder, de tener esta conversación y poder, qué sé yo, transmitir algunas ideas que me parece que son muy importantes y que en el fragor de toda esta situación por ahí se pierden, ¿no? Pero que es importante no olvidarlo. Seguimos.